Me avisan cuando estén viendo la pantalla, por favor. Listo. Ok, bueno, el internet está un poco inestable, así que en caso de que se caiga, conecto el otro Wi-Fi y bueno, continuamos. Pero bueno, ahora sí, para dar inicio, este tema, nosotros venimos retomando el tema del calcio que ya venía siendo desarrollado por el licenciado Ricardo, ¿sí? Y pues tomamos esta iniciativa de continuarlo porque si bien recuerdan en el artículo pasado en la cual hablamos de Boyani y las sensibilidades a los lácteos, bueno, sabemos ya que es una realidad que culturalmente se había tomado la leche como casi que única fuente de calcio, principal fuente de calcio. Eso era una realidad, pero también es una realidad que vimos la vez pasada que no todos estamos aceptando y tolerando la leche. De hecho, cada vez menos toleramos y aceptamos de la misma manera la leche y los productos lácteos. Entonces, en aras como de profundizar un poco más allá, de buscar sustitutos con contenido de calcio, bueno, entonces en aras de esto, pues continuamos con la investigación de calcio. En este caso, pues mi persona y Valeria Rizzo vamos a tratar de cómo aclarar ciertas dudas que ya venían quedando de investigaciones pasadas y en este caso vamos a hablar específicamente de 3 preguntas o 3 dudas muy puntuales, ¿sí? Entonces, ya para colocar la cámara pequeñita porque no veo. Ok. En este caso, pues decidimos hablar acerca de cuál es la mejor forma de medir el calcio en el organismo como pregunta número 1. Como pregunta número 2, ¿cuál es la mejor forma de complementar la alimentación con calcio, pero a través de los alimentos? Y posterior a eso, en el caso de necesitarlo, ¿qué pasa con la suplementación? ¿Sí? Ventajas, desventajas y cuáles opciones tenemos. Además de esto, al finalizar el contenido de calcio que vamos a hablar el día de hoy, pusimos un menú ejemplo que fue elegido aleatoriamente como ejemplo que utilizamos en NutriWise y se le calculó el contenido del calcio de este para nosotros tener como algo real, ¿sí? De qué es lo que estamos dando y bueno, a través de los alimentos que vamos a nombrar, cómo pudiéramos ayudar a esto y en caso de no poder, cuál es la suplementación que podemos sugerir y sacar como una conclusión nosotras de manera interna, pues en consulta. Entonces, bueno, continuamos. La primera pregunta a la cual queremos dar respuesta es cuál es la formación de calcio, cuál es la forma más eficaz de medir el calcio en el organismo, perdón. Entonces, pues quisimos hacer como 3 opciones de manera, o sea, cuál es la mejor opción y cuáles son consecutivas en caso de no poder. Entonces, como primera opción, nosotros tomamos el examen de SpectraCell. Ya les voy a comentar un poquito porque ustedes mismos se van a dar cuenta porque es opción 1, opción 2 y opción 3. Entonces, está en primera opción el examen SpectraCell. Pues sabemos que es súper completo y además de ser completo, pues tiene los dos nutrientes que en este caso son de importancia, que es el calcio y la vitamina D. Como segunda opción, en caso de no poder, porque también sabemos que es una realidad que SpectraCell tiene un elevado costo, también en laboratorios convencionales podemos pedir el calcio iónico y los niveles de vitamina D en suero. Y como tercera opción, en laboratorio convencional, en caso de no haber calcio iónico, que no hay en todos los laboratorios, no se mide esto, también tenemos la opción de pedir calcio total, vitamina D y paratormona en suero. Entonces vamos a ir desglosando. Puse en primer lugar SpectraCell porque, como les digo, me pareció un examen extremadamente completo. Bueno, este mide 31 compuestos o nutrientes, ya lo saben, y entre esos incluye lo que es el calcio y la vitamina D. Bueno, aquí está el restante de nutrientes que puede medir este examen. Este examen se diferencia de los demás porque esta no es una medición en suero, ¿sí? Entonces les voy a leer lo que SpectraCell realmente mide.
Esta prueba de micronutrientes utiliza linfocitos periféricos metabólicamente activos y mide la síntesis de ADN, utilizando un medio de cultivo químicamente definido que está libre de suero y de proteínas. En este medio, pues va a permitir la identificación de deficiencias intracelulares funcionales que limitan la respuesta mitogénica y la función inmune mediada por células. Entonces, para hacer un poco más comprensible esto, que igual lo vamos a ir desglosando, este examen va a medir cada nutriente como en su máxima expresión. Lo ponen en diferentes, primero lo van a medir de manera intracelular ante diferentes condiciones y van a ver la función. Además, me habla que este examen es como un análogo de lo que pudiera leerse en la hemoglobina glicosilada, que mide los niveles de glucosa que han venido sucediendo en un periodo de tiempo de 3 meses anteriores. Bueno, este examen mide el estado del nutriente en el contexto de la función celular durante un periodo de 4 a 6 meses, tomando en cuenta su absorción, el metabolismo y la utilización celular en su evaluación nutricional de la función celular, que correlaciona con la salud de los tejidos y la salud sistémica. Entonces, si hay alguna deficiencia de algún micronutriente en específico, en este caso los que nos importan, que es el calcio y la vitamina D, que es lo que a lo que estamos haciendo referencia, este examen de micronutrientes va a descubrir esta deficiencia para que pueda ser tratada de manera efectiva, facilitando así la prevención real. La corrección de las deficiencias intracelulares no solamente va a retrasar el envejecimiento y la progresión de la enfermedad degenerativa, sino también va a prevenir y reparar la función celular y por ende, pues la enfermedad en casi que momento real. Y bueno, les quise poner un ejemplo de este examen que yo sé que pues ya todas lo han logrado ver. Este no es un examen de nadie, tomé uno al azar. Quería que vieran el micronutriente o el nutriente del compuesto, la manera en que lo grafica, también lo grafica a través de barritas de forma vertical. Y bueno, en el lado derecho va a decir como el rango en condiciones normales, por lo menos el calcio es a partir de 38%. A su lado siguiente, derecho, perdón, va a decir en qué estado está realmente este micronutriente en la célula de la persona y pues al lado te coloca la interpretación. Entonces, pues por ende, este examen me parece extremadamente completo y siempre va a ser como nuestra primera opción. Como ya les dije, pues una realidad que es un examen con un elevado costo y bueno, tenemos que tener siempre otras opciones para en caso de que no se pueda realizar esto. Entonces, bueno, utilizamos para las otras opciones concentraciones plasmáticas. Y bueno, aquí quise colocar un poquito de literatura. Las concentraciones plasmáticas de calcio, fósforo y magnesio van a depender del balance entre la formación y la resorción mineral ósea, la absorción intestinal y la excreción renal. Las principales hormonas que regulan este proceso son principalmente la paratormona, la calcitonina y la 1.25 dihidroxivitamina D, las cuales van a ser estimuladas o inhibidas bajo cierta condición. Entonces, de manera prioritaria, o sea, la que posterior al examen de SpectraCell, la que nos interesa saber directamente es los niveles de calcio en suero, porque aquí es donde nos va a decir si hay un equilibrio o no con su metabolismo, es decir, nos va a decir que en hueso está bien y que en los demás lugares como músculo, etcétera, también tiene una adecuada cantidad de calcio. Y utilizamos como complemento, como para complementar el examen, niveles de paratormona, niveles de vitamina D. Es importante también se pudieran medir niveles de fosfosérico y niveles de magnesio, porque estos van a ayudar a complementar el diagnóstico y a decir qué pudiera estar pasando en caso de. Entonces, bueno, el calcio ya sabemos que en el cuerpo se encuentra el 99% formando cristales de hidroxiapatita en los huesos. Relativamente este es inaccesible e insoluble. Realmente si se quiere dar una medición de este, como tal, se tiene que hacer un examen de densidad mineral ósea. De resto, se encuentra sobre todo en músculo y en líquido extracelular, constituyendo la calcemia.
Entonces, el calcio sérico se encuentra fraccionado de la siguiente manera: calcio plasmático no difusible y calcio plasmático difusible. Entonces, vamos a explicar un poco. Entre esta difusión, entre esta diferenciación, perdón, el calcio plasmático no difusible, este va a constituir el 46% del calcio plasmático o sérico, y este se va a encontrar unido a proteínas. La mayoría de este calcio plasmático no difusible va a estar unido a lo que es albúmina y una pequeña parte a globulinas. Este calcio realmente no se mide porque, o sea, el resultado puede variar y va a variar dependiendo de la cantidad de proteínas, en este caso albúmina o globulinas, que haya en el individuo. Es decir, va a variar si la persona tiene disminución de albúmina o de globulinas, nos va a arrojar un falso, o sea, nos va a decir que hay niveles bajos de calcio, pero es porque hay pocas proteínas a la cual el calcio pueda ser unido. Por eso, como es tan cambiante, no lo tomamos en cuenta. Por otro lado, tenemos el calcio plasmático difusible. Este pues está constituido por una fracción ionizada y una no ionizada. La ionizada representa el 47.5% del calcio plasmático y es de particular importancia, ya que es la porción biológicamente activa y regulada directamente por hormonas, que estas van a participar en el intercambio con hueso, riñón y tubo digestivo. Entonces realmente, si vamos a medir calcio sérico, yo digo que esta sería como que la mejor opción, ya que esta es la que nos va a decir la porción biológicamente activa, y esta es la que va a estar directamente regulada por estos intercambios que acabamos de decir. También tenemos el calcio no ionizado, que esta constituye un 6.5% del calcio plasmático, y esta lo que se va a encontrar es formando complejos como bicarbonato, fosfatos, citratos, etc. Entonces, tomando en cuenta consideraciones como tanto el calcio ionizado como el unido a complejos en aniones, este es dializable, es decir, esa es la única variabilidad que pudiera tener, debido a que el calcio ionizado se une a sitios cargados negativamente, compite con iones de hidrógeno por los sitios de unión a proteína. Por lo tanto, esta unión es dependiente del pH, de manera que la alcalosis va a promover la unión a proteínas y la acidosis va a disminuir esta asociación e incrementa el porcentaje de calcio libre. Esa es como la única consideración en la cual pudiera variar. Además, las concentraciones de calcio sérico no difusible van a depender también de la concentración de proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, que es lo que les acabo de decir. Sin embargo, aquí abajito la barrita no me deja ver tan bien, pero dice en este estudio de calcio y nutrición de 2011, en Argentina, dice, en cambio, si hay una, que es lo mismo que acabo de decirles arriba, si hay una hipoalbuminemia, las concentraciones, perdón, voy a quitar un momento la pantalla completa porque si no, no leo. En cambio, bueno, se los voy a leer completo. En algunas circunstancias pueden variar las concentraciones de calcio plasmático. Por ejemplo, si hay acidosis, la fracción ionizada de calcio va a aumentar. Eso se los acabo de decir. Pero en cambio, si hay una hipoalbuminemia, las concentraciones de calcio disminuyen. Pero la porción ionizada permanece estable. Por esta razón, seguimos considerando que el calcio iónico suele ser una de las mejores opciones. Ya que, un segundo, ajá, correcto. Ajá, con respecto a los niveles séricos de vitamina D, bueno, sabemos que la vitamina D, que es la calciferol, es considerada una hormona esteroide esencial en el metabolismo del calcio y fósforo, independiente de su origen. La vitamina D necesita 2 hidroxilaciones para ejercer su función fisiológica. Estas se llevan a cabo en un proceso secuencial regulado por hígado y por riñón. Entonces, aquí quería pararme también un momentico para que consideraran esto. La vitamina D llega al hígado con ayuda de la proteína transportadora, que sabemos que es la trancalciferina. Allí es hidroxilada en el carbono 25 por la 25 hidroxilasa. Esta va a originar la 25 hidroxivitamina D, o
calcifediol. Esta, ya lo van a ver a continuación, que es la que está en este proceso, o sea, todavía no está activa. Este metabolito de la vitamina D es el de mayor concentración y es el empleado para conocer la disponibilidad de esta vitamina en el organismo. O sea, que casi siempre cuando pedimos los niveles de vitamina D en suero van a medir es la porción 1 que es inactiva y que se va a encontrar en mayor proporción. Entonces, a continuación, el calcifediol es transportado, ya sabemos por cuál proteína transportadora, hasta el riñón, donde es hidroxilado en el carbono 1 a través de esta enzima que va a originar esta dihidroxicalciferol o 1.25 hidroxicole vitamina D o calcitriol también se pudiera llamar. Esta está en menos cantidad en el organismo, pero esta es la parte activa, esta es la que realmente está ejerciendo la función en el organismo. Entonces, nosotros proponemos que al pedir niveles de vitamina D en suero, se pida automáticamente la 1.25 dihidroxicalciferol, que va a ser esta que está aquí, que es la porción activa. Esta, el periodo de duración es muy corto, debe ser por eso que no la piden tan seguido. Sin embargo, pues busqué en las opciones que tenemos y dice que sí, al pedir niveles de sangre existen dos formas de medirlas y tú puedes pedirla, o sea, está la 25 hidroxivitamina, que es la que nombramos anteriormente, que es la inactiva, y también está la 1.25 de hidroxivitamina D. Entonces, en este caso, preferiríamos que pidiéramos específicamente 1.25 de hidroxivitamina D o calcitriol, que esta es la que nos va a decir uno que está activa y es la que está como ejerciendo la función en el organismo. Con respecto a la paratormona en suero, bueno, ya sabemos que la secreción de la paratormona es inversamente proporcional a los niveles de calcio plasmático, con una capacidad de regulación rápida en minutos. Esta retroalimentación negativa significa la puesta en marcha de los efectos de la paratormona sobre el riñón, el hueso e indirectamente el intestino para mantener la normocalcemia. Entonces, el calcio ionizado sérico es la principal determinante de la secreción de la PTH, es decir, que si vamos a pedir calcio ionizado específicamente, no vamos a necesitar los niveles de paratormona. Sin embargo, si pedimos calcio total, sí podemos pedir los niveles como complemento, los niveles de la paratormona. Esta imagen, esta también va a aumentar o disminuir la concentración. Esta también aumenta al disminuir la concentración de magnesio, siempre que el calcio esté normal. Por ende, pues casi siempre vamos a tener que pedir, si vas a pedir los niveles séricos de paratormona, no la puedes pedir sola, tienes que pedirla, juro, en conjunto con vitamina D o calcio, de alguna manera, para saber qué es directamente por ese micronutriente. Entonces, bueno, ya concretamos que el por qué las tres primeras opciones, el por qué pedimos opción 1 Spectracell como opción más importante o más relevante, opción 2 vamos a pedir calcio iónico y niveles de vitamina D y ya sabemos cuál es la que podemos pedir específicamente, y como opción 3 calcio total, niveles de vitamina D y paratormona. Entonces, para continuar tenemos la segunda pregunta, que es cómo complementar la alimentación con calcio a través de los alimentos. Y bueno, en múltiples literaturas, pues me habla de alimentos que son ricos en contenido calcio, que son no lácteos. En este caso, pues la col rizada, la espinaca, brócoli, repollo, sardinas. Aquí me dice específicamente con el espinazo, salmón, alimentos fortificados con calcio, como lo podemos ver en el mercado. En este caso, pues hay jugo de naranja, etcétera, y un millón de productos. Pero entonces busqué un poquito en la literatura, por lo menos este trabajo, esta investigación que se realizó en Madrid en el 2019, les quise poner esta tabla porque ellas hacen una comparación del contenido de calcio entre los lácteos y los otros alimentos que también dijimos que eran altos en calcio.
pero además es importante porque esta mide el porcentaje absorbible de ese calcio y también pone en comparación cuántas raciones necesitarías para compararlo con algún producto lácteo. Entonces vamos a mostrarle aquí. Por lo menos, vamos a ver un ejemplo. Por lo menos, ya para mover la cámara porque si no, no leo. Ajá, por lo menos tenemos el caso de la col rizada, que en la ración, que son 85 gramos, contiene 61 miligramos de calcio. Pero el porcentaje absorbible vendría siendo 49.3%, que bueno, en teoría es relativamente elevado. Pero para compararse a una sola ración de lácteo de vaca, entonces tendríamos que poner 3.2 raciones para que pudiera asimilarse o pudiera ser homóloga de algún lácteo, ¿sí? Entonces, bueno, por eso quise colocar este estudio porque me pareció bastante interesante, ya que mide pues la parte absorbible y también lo compara con un producto lácteo, para tenerlo como opción. También encontré en la literatura un estudio de la población peruana, ¿sí? Donde habla de los distintos alimentos y su contenido de calcio, sobre todo del Perú, y también lo correlaciona con el costo, o sea, con la accesibilidad que tienen estas personas a estos alimentos. Y bueno, lo que les puedo decir someramente, ellos tras revisar varios artículos se identificaron que varios países la población no llega a cubrir sus requerimientos diarios de calcio. Una de las causas es por la promoción del consumo de alimentos vegetales, habla en este momento como fuente de este mineral sin considerar su biodisponibilidad. En la segunda etapa del estudio, la primera fue pura revisión científica, en la segunda etapa se muestran el contenido de calcio de 71 alimentos seleccionados de la tabla de alimentos peruanos y su biodisponibilidad por porción de consumo. Además, como les digo, pues se averiguan lo que es costo en el mercado y como la accesibilidad que estos puedan tener. Perdón. Entonces, bueno, los resultados muestran que el brócoli y los lácteos son los alimentos que tienen mayor biodisponibilidad de calcio con un 61% y un 32%, viendo aquí, notando que el brócoli aún tiene mayor biodisponibilidad del calcio aún que los lácteos, respectivamente. Pero ¿qué pasa? Que la porción de consumo habitual del brócoli siempre va a ser más pequeña comparada con la de los lácteos, lo que lo hace que estas personas no obtengan suficiente cantidad de este micronutriente. Entonces, para explicarles un poco a qué se debe la biodisponibilidad, se debe a que estos alimentos que probablemente son altos en calcio, también algunos pudieran tener oxalatos y fitatos, que estos vienen a ser como inhibidores del calcio, lo que va a explicar por qué las hortalizas de hojas verdes presentan tan bajo porcentaje de absorción. Por ejemplo, en uno de los alimentos que seleccionaron en este estudio fue la espinaca, y a pesar de que su contenido de calcio es considerado alto, la biodisponibilidad es de tan solo el 5% de calcio por porción. Y esto es por la alta cantidad de oxalatos que tiene. Y dentro del grupo de las grasas se observaron o se midieron lo que es las semillas de ajonjolí, linaza y girasol y chía, que también tienen un alto contenido de calcio, pero con una menor biodisponibilidad. Lo que reporta es que por lo menos en el caso de la semilla de ajonjolí tiene altas concentraciones de fitato, y este componente lo que hace, o sea, lo que reporta la literatura es que funciona como inhibidor de la biodisponibilidad de este calcio, además de que estos tienen alto contenido de fibra que también pudiera funcionar o pudiera ejercer la función de inhibidor. ¿Qué pasa específicamente con los oxalatos y el ácido fítico? Estos van a actuar como quelantes y pueden formar complejos como fitato calcio. Esto no solamente pasa con el calcio, esto también pudiera pasar con hierro, magnesio, cobre y zinc, el cual este es insoluble al pH del intestino y va a inhibir la absorción de calcio. Esto explicaría el bajo porcentaje de absorción que presentan los alimentos como quinoa y los que ya hemos mencionado anteriormente.
Entonces, bueno, el estudio también te pone una tabla comparativa donde coloca los miligramos de calcio por porción de alimento y te pone su porcentaje de biodisponibilidad en este lado y aquí el calcio que realmente está biodisponible. En este caso, pues quise comparar por lo menos el brócoli. Es uno de los que tiene mayor calcio biodisponible. De resto, se van a dar cuenta que aunque tenga un alto porcentaje de biodisponibilidad por porción, sigue siendo una porción de calcio biodisponible pequeñita. Bueno, entonces quise colocar las tablas como para que las tuviéramos. Aquí tienen bastantes alimentos que reportan ser altos en calcio, reportan aquí su porcentaje de biodisponibilidad y fíjense, por lo menos en la lechuga americana, tiene un 39% de biodisponibilidad, sin embargo, por porción tan solo hay 2 miligramos de calcio. Y así, bueno, con cada grupo de alimentos también me colocan, fíjense que las leguminosas tienen relativamente un nivel medio de biodisponibilidad, pero la absorción va a ser un poco, o sea, perdón, los miligramos de calcio van a ser un poco más disminuidos. Entonces, retomamos que para la clase, o sea, si estoy equivocada, pues me corrigen, para la clase que había dado el licenciado Ricardo, habían nombrado lo que es como suplementar o complementar la alimentación con cáscara de huevo que pudiera ser una opción, un sustituto. ¿Por qué? Y bueno, busqué un poquito más y habla que además de la yema y la clara, la cáscara de huevo también es comestible y posee un alto valor nutricional. La cáscara de huevo está compuesta con un 95% de carbonato de calcio, además posee minerales y proteínas. Concretamente, pues esta va a estar formada de cristales que le van a dar la forma ovalada y aunque es bastante dura, esta es una membrana semipermeable que va a permitir el paso del aire y la humedad a través de muchísimos poros, de 17.000 poros que van a cubrir esta superficie. Ya, perdón, que tengo que mover a cada ratico la cámara. Ajá, pues bien, parece que ingerir la cáscara de huevo machacada, incluida las membranas, es uno de los remedios más eficaces contra la descalcificación. La cáscara de huevo, de un solo huevo, dice que posee 2 gramos y esto, para compararlo, colocan un ejemplo de un vaso de jugo de limón y ven que la cantidad de una sola cáscara de huevo va a ser, la cantidad va a ser muchísimo mayor que un vaso completo de por lo menos jugo de limón, que ellos hacen la comparación en este caso así. Bueno, también para basarnos un poquito en la parte científica, no conseguí un estudio que me dijera, ok, esta gente consumió cáscara de huevo en polvo, tenía los niveles así y ahora tiene los niveles de calcio de esta manera. No lo conseguí. Sin embargo, a través de este estudio logré ver como la forma más segura, primero, si de verdad era comestible para los humanos, porque salía en varias ocasiones que era como se utilizaba para plantas, para animales. Entonces, primero, que uno, si es comestible para personas, y dos, enseña como la forma más segura de hacerlo. Ellos a través de diferentes procesos, o sea, en la forma en la que procesan la cáscara de huevo, estudiaron los niveles de salmonela y los niveles de enterobacterias que pudiera tener este producto y todos resultaron negativos luego del procesado. Más allá de eso, pues para comentarles un poco de este estudio se realizó en México en el 2019. Esto era dirigido a la población de mujeres en edad reproductiva y de niños en etapa de desarrollo y fue la elaboración de galletas enriquecidas con extracto de calcio de cáscara de huevo. Esto se sacó a través del polvo de la cáscara de huevo. Y bueno, lo que midieron en este trabajo fueron las propiedades organolépticas del producto. Aquí fueron totalmente aceptables, no le cambia el sabor, el olor, nada. En lo único que tuvo alguna diferencia el producto con el extracto de calcio de la cáscara de huevo fue
con respecto a la crocancia, no recuerdo el nombre, pero el producto realmente era un poco más duro, la galleta era más dura que una galleta comercial, que fue con la cual hicieron la comparación. Y bueno, él te aporta las propiedades de la cáscara de huevo en proteínas, calcio, potasio y bueno, para tener nosotros una comparación. Además de eso, pues muestra el contenido de calcio de las galletitas. Ellos la utilizan como parte, o sea, la cantidad de harina, colocaron parte de esa cantidad de harina en este polvo de cáscara de huevo. Y para hablarles un poco de cómo fue la preparación, pues ellos aquí les explico brevemente cómo se hace de forma segura. Logré ver en internet que ya habían como varias recetas para o varias formas de procesado, entonces bueno, coloqué aquí una. Asegúrese primero que las cáscaras de huevo estén totalmente limpias y se coloquen a hervir. Luego de hervidas, esto es para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria. Luego de hervidas se ponen a secar, se pudiera colocar en horno a muy bajita temperatura para pues, o sea, para promover el secado de este producto. Luego se tritura bien hasta obtener un polvo muy fino y se puede almacenar siempre asegurándose de dejar secar bien estas cáscaras. El polvo de estas cáscaras de huevo se pueden agregar a múltiples preparaciones, en este caso jugo, agua o sopas, o sea, no solamente tiene que usarse en determinadas preparaciones, pudiera ser en cualquier cosa porque no tiene sabor. Entonces, aquí te pone que basta con consumir 2.5 gramos de cáscara de huevo para obtener los requerimientos de calcio. Entonces, pues esta se utiliza, uno, para mejorar la salud de los huesos. Las cáscaras de huevo poseen grandes cantidades de calcio, tan solo tienes que triturarlas y añadirlas a tus comidas, sopas, ensaladas, cremas. Fíjense que lo colocan en varias preparaciones y dice aquí no notarás ningún sabor diferente y pues vas a aportar más calcio a tus comidas. Además de esto, ponen otra opción, pues diferente para tomarlas. Después de poner a hervir las cáscaras de huevo, estas se remojan en zumo de limón y luego se dejan secar en un tiempo, que si en la nevera o afuera, pero asegurándose de que como que nada se le acerque. Y esta se hace el polvito y luego se le añade a esta mezcla a tus batidos. Esto le va a dar como un toque de limón. Este polvito le va a conferir ese sabor a limón a cualquier preparación que tú vayas a hacer. Y dice, pues conseguirás mineralizarte de forma natural. Y bueno, aquí continúa Valeria con la otra pregunta. Exacto, entonces, bueno, la tercera pregunta que había quedado pendiente era, en NutriWay, entonces, ya conociendo lo anteriormente hablado, consideraríamos la suplementación con calcio. Entonces, por favor, pasa a la siguiente. Y aquí dándole al next. Dale a la siguiente, por favor. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciertas ocasiones en las que por más que tengamos una alimentación equilibrada y saludable, y ahora ya teniendo en cuenta y considerando que con el consumo incluso de alimentos que siempre se han etiquetado como ricos en calcio, pero que su disponibilidad igual puede ser baja, hay condiciones en las que la absorción del calcio no se da de forma adecuada, como cuáles, bueno, personas que tengan que tengan intolerancia a la lactosa, aquellos que reducen o remueven de su alimentación los lácteos, personas que consumen grandes cantidades de proteína y sodio también se han visto con menor absorción de calcio porque esto promueve la excreción, o sea, la proteína y el sodio promueve la excreción de calcio por medio de la orina y además se han evidenciado que personas que reciben tratamientos prolongados con corticosteroides e incluso aquellos que toman con bastante frecuencia antiácidos, se ve disminuido su absorción. Entonces, principalmente también uno de los grupos con condiciones a nivel digestivo tienden a tener mayor riesgo tanto a enfermedades a nivel de sistema óseo por su baja
absorción de calcio, que son específicamente personas con enfermedad celíaca, personas con enfermedad de intestino irritable, enfermedad, sí, y además también personas que tengan acidez, reflujo, se ha visto menor absorción de el calcio, ¿ok? Entonces, la siguiente, por favor. Voy. Okay. Ya te la pasé, creo. Ah, no, todavía sigue ese. Si quieres, yo comparto, porque así también veo mejor. Vale, porque Dale, Vale, voy a dejar de déjame. Eso, perfecto. Sí, porque se me ve como cortado. Ok, entonces. Ajá. Entonces, específicamente, ¿por qué queremos hacer como más hincapié en estas personas que tienen enfermedades digestivas? Bueno, porque la mayoría de los pacientes NutriWide tienen estas características en las que la absorción de muchos nutrientes por el estado en el que se encuentra su intestino se ve comprometida, y entre todos estos nutrientes el calcio está allí. Entonces, también quería hablar un poquito sobre la osteopenia y la osteoporosis, que digamos que son parte de las consecuencias del no absorberse adecuadamente o no tener niveles adecuados de calcio en nuestro sistema, ¿no? Entonces, numerosos estudios, esto lo voy a comparar como dos tipos de estudios que se han encontrado. Entonces, numerosos estudios que nos dicen que se recomienda la suplementación con calcio y con vitamina D en personas con osteopenia y osteoporosis. ¿Por qué? Porque va a mejorar la acumulación de la masa ósea y también va a ralentizar la pérdida de masa ósea, ¿ok? Pero además de eso, esto es lo que dice, sí, un gran número de estudios, pero además de eso también nos hemos encontrado con que actualmente se está dando a conocer de que la causa de osteopenia y osteoporosis no es únicamente o no se focaliza únicamente en lo que es el déficit de calcio, sino en el déficit de vitamina D3, el déficit de vitamina K2, y bueno, que ya en personas en las que sus procesos de menopausia se están activando, está sucediendo a nivel fisiológico diferentes factores que causan el déficit tanto de calcio como de vitamina D3, como que el aumento de cortisol, el estrés biológico y la disminución de estrógenos, que a su vez van a llevar a esto. Entonces, como que debemos considerar el resto de los micronutrientes, además del calcio, que también son importantes. Entonces, otra de la población que también nos ha preocupado son los niños, porque ciertamente también tenemos un número significativo de pacientes pediátricos en el que en NutriWide, bueno, ya sabemos que parte de los alimentos que removemos son los lácteos y derivados. Entonces, ¿qué se ha visto? Que en la mayoría de los niños que llevan una alimentación baja en alimentos ricos en calcio, sí es importante la suplementación para mejorar el contenido de mineral óseo y la densidad de masa ósea. Pero que en niños sanos no se ha recomendado hasta ahora o no se ha visto la importancia de una suplementación rutinaria de calcio, ¿ok? Entonces, sí importante la suplementación en niños con riesgos a osteoporosis, como cuáles: niños que padezcan de enfermedad celíaca, de enfermedad inflamatoria intestinal, de trastornos de óseo congénito, y niños con una dieta baja en calcio en su ingesta, ¿no? Entonces, una de las cosas que estábamos leyendo era, bueno, sobre la doctora Julie Matthews, que es experta también en el tratamiento de niños con autismo, y ella señala que el calcio es un nutriente importante, es esencial para tener huesos fuertes, así como para apoyar la contracción muscular, la función cardíaca y la liberación de neurotransmisores. Entonces, ciertamente, los niños con autismo, la mayoría de las veces, tienen o se les indican dietas bajas en este tipo de nutrientes por sencillamente o principalmente el remover los lácteos, ¿no? Pero
más allá de que la dieta sea rica en lácteos, que ya sabemos que no es lo recomendado para ellos, es importante entonces hacer hincapié en llevar una alimentación rica en calcio, pero que provenga de otros alimentos. Entonces, sería la sumatoria de mandar o indicar una dieta con alimentos que sean ricos en calcio para tratar en lo posible con el calcio que sea más biodisponible, que se pueda llevar esa absorción con con lo que se logre con esa alimentación, con esa dieta, más entonces evaluar con los diferentes exámenes los valores tanto de vitamina D3 como de calcio principalmente, y entonces al tener este cúmulo de criterios, evaluar si es necesario o no, e incluso, importantísimo, haciendo su evaluación antropométrica y el seguimiento de su desarrollo y su crecimiento, ver si en cierto punto es necesario o no la suplementación con calcio, ¿ok? Entonces, hasta el momento, esta doctora señala que, bueno, ¿de dónde se podría obtener? De alimentos ricos en calcio. Aquí hay un listado que igualmente anteriormente ya lo vimos. Y también otra de las opciones es a través de la suplementación con citrato de calcio en polvo, agregado a ciertas preparaciones. ¿Por qué el citrato de calcio en polvo o el citrato de calcio? Ahorita lo vamos a ver, pero doy como un adelanto que es como el que mayormente se puede absorber con más facilidad. ¿Okay? Entonces, pros y contras de la suplementación con calcio. Entre los beneficios, hay 3 que son como los principales, que es que se ha relacionado con la disminución del riesgo de fracturas, tanto en hombres como en mujeres de edad adulta. La ingesta del calcio, hay un estudio que evaluó la ingesta de calcio en adolescentes chinas, 220 adolescentes, y ellos mostraron que después de 2 años de haber estado recibiendo diferentes dosis de calcio, desde niveles bajos, menores a 400 miligramos al día, medios y altos, cuando hablamos de altos ya son mayores a 1000, 1200 miligramos, la densidad de masa ósea se vio que aumentaba en las adolescentes femeninas y en comparación con las niñas, en este caso las adolescentes que tenían menor o recibían menor cantidad de este suplemento, ¿ok? Entonces, que en este caso se vio aumentado el riesgo a fractura, sobre todo ya en edades adultas, ¿ok? Entonces, como segundo beneficio, porque el 2 allí se me fue, como segundo beneficio está que asimismo ayuda a controlar, o se ha visto que ayuda a controlar la presión arterial. Entonces, aún no se ha conocido el mecanismo por el cual el calcio influye en que se regule la presión arterial, pero básicamente se han hablado sobre algunas hipótesis como que, bueno, niveles bajos de calcio dan lugar a cambios a nivel de vitamina D, de paratormona, o sea, ahí empieza como la paratormona a aumentar, sale el calcio se utiliza el calcio de los huesos para utilizarlo a nivel intracelular, entonces de esa manera el calcio aumenta a nivel intracelular, genera mayor reactividad en músculos lisos y vasculares y aumenta la resistencia periférica, y esto a su vez entonces va a llevar a un aumento de la presión arterial. Esto cuando hay déficit de calcio, ¿ok? Entonces, cuando los niveles están lo más regulares posible, bueno, los niveles de presión arterial podrían mejorar, ¿ok? Entonces, ¿pero qué sucede? Además de estos 2 beneficios de la mineralización ósea para prevenir fracturas, osteoporosis en edad adulta y tal vez en infancia y parte de adolescencia, garantizar un crecimiento adecuado y fortificación de los huesos, fortalecimiento de los huesos, mejor dicho, también se han visto ciertos contras en los que, bueno, nos preguntamos, ¿será que entonces la suplementación con calcio puede ser perjudicial? Entonces, hasta la fecha, hay varios estudios
los que nos hablan de que personas que consumen dosis altas e inapropiadas de calcio, y aquí entra un poco en que, bueno, desde hace bastantes años en todos los medios de comunicación se mueve bastante el promover la utilización de multivitamínicos y suplementos con calcio para evitar la osteoporosis. Entonces muchas personas se han automedicado, por decirlo así, con suplementos no aptos para ellos, y entonces esto se ha traducido a que ha aumentado el riesgo a nivel cardiovascular, específicamente porque o sea, se da la formación de lo que es la calcificación de arterias coronarias. Entonces aumenta el riesgo a infarto al miocardio, a accidentes cerebrovasculares y, bueno, en general mortalidad y morbilidades cardiovasculares. Otros de los efectos secundarios que se han evidenciado con la suplementación con calcio es que, bueno, también aumenta estreñimiento y litiasis renal en estos casos. Otra de los estudios, en este caso, falta muchísimo más explicación a nivel de la fisiopatología para conocer un poco qué es lo que sucede a nivel cardiovascular con estas altas dosis, pero un estudio del Journal of the American Heart Association, específicamente Anderson y colegas, ellos evaluaron la relación entre el riesgo de calcificación de arterias coronarias y la ingesta de calcio. Entonces hicieron como un seguimiento y observaron que después de 10 años de personas que estaban suplementándose con altas dosis de calcio mayores a 1000 miligramos, se vio un aumento del riesgo de calcificación de arterias coronarias. Entonces, de hecho, hablan de que más de un 30% de la población estadounidense sufre de esta condición, y entre las causas que se han enumerado sobre esto está esta suplementación inadecuada con calcio y por tiempos prolongados. ¿Ok? Entonces, pero más allá de la utilización del calcio, como venía hablando, de que no es el único micronutriente en el que debemos focalizar focalizarnos en lo que es salud ósea, se necesitan otros que son muy importantes, que son el magnesio, la vitamina D3 y la vitamina K. Y de hecho, si me retrocedemos un poquito y vemos a la lámina incluso del SpectraCell, sería buenísimo que entonces siempre que estemos evaluando un paciente y tengamos el SpectraCell a la mano, casi todos estos están bastante juntitos: vitamina D3, vitamina K, magnesio y calcio. Entonces, como que sí fijarnos siempre en estos cuatro más allá del calcio solo, ¿ok? Porque también recordemos que hay un efecto de compensación. Si bien no hay cantidades suficientes de calcio, bien sea por ingesta principalmente, pues el cuerpo va a buscar una forma de compensación que es, bueno, extrayendo el calcio de los huesos, que obviamente es lo que no buscamos que suceda para que no haya una debilitación del mismo, pero bueno, básicamente el uso de estos micronutrientes como el magnesio, participa en el desarrollo y mantenimiento de los huesos y dientes, en la formación de células y tejidos, y el mantenimiento de la función muscular. La vitamina D3 es súper importante en el metabolismo del calcio. Yo creo que esta es la número 1 para evitar entonces la deficiencia de calcio, porque si hay deficiencia de vitamina D3, automáticamente esto se puede traducir a que pueda haber en algún momento, no paralelo posiblemente, pero sí en algún momento se puede evidenciar una deficiencia de calcio. Y la vitamina K2 es súper importante incluso en tratamientos para osteopenia u osteoporosis, o personas a las que sepamos que pueden tener riesgo A. ¿Por qué? Porque ella se encarga de que el hueso se mantenga fuerte, mantiene el calcio dentro del hueso y evita que el calcio se pegue a las paredes de las arterias. Entonces disminuye ese riesgo de calcificación en las arterias que estaba mencionando anteriormente.
Entonces, ¿qué debemos considerar y qué debemos saber de los suplementos de calcio? Básicamente, bueno, como número uno, en los suplementos de calcio se suelen utilizar varios tipos de compuestos de calcio y estos están compuestos por algo llamado calcio elemental. El calcio elemental es básicamente, en teoría, lo que se logra absorber en el cuerpo de ese calcio que se va a ingerir. Digo en teoría porque obviamente aquí va a influir mucho, bueno, el cómo se está dando la digestión, si hay intestino permeable, factores como que haya presencia de acidez, de reflujo, etcétera. Pero en teoría, ese porcentaje de calcio elemental es lo que debería absorberse. Entonces, los diferentes tipos de calcio son, o más comunes, son el carbonato de calcio, malato de calcio, citrato de calcio, gluconato de calcio, lactato de calcio, y un calcio que se llama el MSH, que ahorita, el MSHC, que ahorita voy a hablar un poquito más de él. Entonces, el carbonato de calcio es uno de los más utilizados, más económicos y importantísimo. El citrato de calcio es uno de los más absorbibles. Entonces, ¿qué pasa con este calcio elemental? Básicamente es el que debemos considerar a la hora de suplementar, porque en la etiqueta, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, citrato de calcio aporta 1250 miligramos y nosotros debemos considerar que el calcio elemental del citrato de calcio es del 21%. Entonces tenemos que sacar el 21% de ese total que te está dando la etiqueta del producto. Entonces, eso quiere decir, si haces una regla de 3 o sacas el porcentaje, que lo que vas a, en teoría, absorber como calcio elemental es 262 miligramos. Entonces, se hace como el cálculo para indicar la porción al día o la cantidad de veces al día que esa persona debería consumir ese suplemento, ¿ok? Entonces, ahora, quisiera hacer como paréntesis en lo que es el carbonato de calcio, porque, como dije, es uno de los más comunes, es el más utilizado en la industria de suplementos, por ser uno de los más económicos, pero este carbonato de calcio, que en su mayoría se usa, proviene de rocas calizas y básicamente, de hecho, estaba viendo algunos papers del Dr. Berg. Él menciona que realmente este tipo de calcio que proviene de estas rocas no está hecho para el consumo humano y por tanto, de hecho, lo compara incluso con consumir piedras o cemento a nivel de una vez que entra a nuestro cuerpo, porque básicamente es súper difícil de absorber. De hecho, por eso también colocan un calcio, o sea, como calcio elemental, un porcentaje bastante diferente. Si se dan cuenta, es uno de los más altos porque es como el más difícil de absorber. Y en varios estudios se ha demostrado de que este tipo de calcio, el carbonato de calcio, junto con vitamina D, o sea, suplementados, ambos, no se han visto cambios en el hueso. Y sí se ha relacionado aún más con el aumento de ataques al corazón por calcificación de arterias. Entonces, en el momento de considerar la suplementación, debemos tener en cuenta que esta no es la mejor opción. Entonces, por otro lado, otro de los puntos a considerar es que todas las variables de suplementos con calcio se absorben mejor cuando se dan en pequeñas cantidades. Estamos hablando de 500 miligramos o menos por toma, ¿ok? Entonces, el citrato de calcio específicamente es uno de los mejores porque se absorbe mejor con o sin comidas, a diferencia de los demás que se absorben mejor sin comida. Y además de eso, se recomienda para personas con bajo ácido estomacal, con enfermedad inflamatoria intestinal y con trastornos de absorción. Entonces, que para nosotros, conociendo el perfil del paciente NutriWhite, este es un buen tipo de suplemento a considerar. Y por otro lado, que sí también tiene interacción con algunos medicamentos, específicamente como antihipertensivos, hormonas tiroideas sintéticas, antibióticos, bloqueadores de canal de calcio. Entonces, en caso de que la persona esté tomando o tratándose con alguno de estos,
pues considerar darlos alejados. Entonces, ¿con cuáles suplementos contamos nosotros? Estuve revisando tanto en FullScript como en WholeScript y algunos de los que digamos que se puede adaptar al perfil de lo que veníamos hablando son, por ejemplo, en FullScript está este Pure Encapsulation, Calcium Citrate, que aporta 300 miligramos como citrato de calcio, 2 cápsulas 1 o 3 veces al día. Aquí hay que considerar entonces el calcio elemental del citrato de calcio, que es 21%, o sea, básicamente aquí por toma serían 63 miligramos, o sea que habría que doblar bastante la dosis, incluso más de 3 veces al día, para poder llegar por lo menos a unos 200 miligramos por toma, esto junto con la alimentación. Otro que tenemos es el Calcium KD, que tiene tanto malato de calcio, que su calcio elemental es de 26%, K2, que es súper importante, y vitamina D. Y en WholeScript estaba viendo estos, que está también la opción de OptiMac Plus, que tiene, en este caso, fíjense que en la etiqueta sí van a encontrar que esta porta es calcio, dimalato de calcio, y en su etiqueta dice que tiene 600 miligramos de calcio elemental, o sea, en teoría ya es lo absorbible de este calcio, no habría que hacer esa regla de 3, ese cálculo para ver cuánto se le tendría que dar. Entonces, incluso lo mejor sería optar por los que ya tienen el calcio elemental. Y otro es el Osaplex, que tiene este calcio, que era el que les iba a mencionar en este caso, que es el calcio como MCHC, que este es un extracto del óseo del bovino, ¿ok? Y de hecho, o sea, este extracto lo que hace es que tiene, o sea, está concentrado todos los oligoelementos que se pueden encontrar en el hueso del mamífero, pues, que es calcio, fósforo, magnesio, incluso colágeno, factores de crecimiento bioactivos, entonces también es una buena opción. ¿Okay? Y por último, este Osopan, que también tiene las mismas características que el Osaplex, solamente que uno es por paquetitos y otro es por cápsulas. De todas maneras, aquí coloqué el link para que el que lo quiera revisar un poco más a detalle lo pueda ver. Entonces, bueno, básicamente, bueno, aquí te dejo, Gio, para que continúes con la parte, o doy las conclusiones primero y después vemos. Sí, yo voy a dar las conclusiones primero y después vemos. Bueno, vale. Sí. Bueno, entonces, en conclusión, básicamente, ¿qué debemos considerar? La suplementación, o sea, para considerar la suplementación, primero debemos hacer, conocer las diferentes condiciones del paciente, los diferentes diagnósticos, evaluar los niveles de calcio y vitamina D principalmente, y además de eso, bueno, saber si el paciente entonces cumple con los criterios para esa posible suplementación, o sea, que por ejemplo tenga problemas de absorción, o sea, problemas digestivos, llevar entonces una alimentación baja en calcio, que además de eso esté la sumatoria de que ya evaluamos sus exámenes y si tiene déficit de calcio y vitamina principalmente, incluso si también tiene de magnesio, y los otros micronutrientes que se nombraron anteriormente, entonces aún más se podría considerar. Y como paso 1, 2, 3, ¿qué hacer? Bueno, principalmente, hacer evaluación de estos micronutrientes, apoyarnos en la alimentación con alimentos ricos en calcio, incluso con esta utilización de la cáscara del huevo. Y por último, si se cumplen con todos estos criterios, entonces sí considerar la suplementación, pero por el tiempo, yo diría que sí es importante que haya un tiempo establecido, o sea, que no sea un tiempo prolongado, y hacer seguimiento de los valores de calcio y vitamina D en ese paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Para más información pueden acceder a nuestra página web, nutriwaysalud.com, agendar tu cita en nuestra página. Puedes también ver más
sobre pruebas diagnósticas y un plan de, nutricional personalizado para ti. Gracias. Listo. Excelente.